Hoy nos va a inspirar una mujer diferente, ¿no? Una mujer que quizás pudimos pasar por alto en los evangelios o lo tomamos desde otra perspectiva, que está bien también, desde la fe, pero hoy nos va a ministrar con el ejemplo la mujer sirofenicia. Eso lo vamos a ver en el libro de Marcos, capítulo 7. Yo se lo voy a leer en traducción viviente. Cuando veía el relato de esta mujer, ¿no? Que era una mujer pagana, idólatra, que nada tenía que ver con el pueblo de Dios, digo, qué bárbaro, porque cada una de nosotras hoy formamos parte del pueblo de Dios. Somos escogidas, no venimos con temores, no venimos, ¿será que Dios quiere algo conmigo? ¿A mí Dios me va a usar? ¿Será que Dios...? No, nosotras se supone que a esta altura del partido sabemos que estamos acá con un propósito. Quizás no tenemos claro en qué área, ¿no? O quizás, por ejemplo, a las hermanas aún que están haciendo el discipulado, el Señor las está ministrando, les está marcando un rumbo, porque también estamos muy direccionados en esta última etapa del discipulado con eso, ¿no? Pero esta mujer no tenía propósito, no tenía a Dios, tenía dioses, ¿sí? Pero evidentemente todos esos dioses que tenían no le estaban dando ningún resultado, porque se dio cuenta que había un solo Señor a quien recurrir, a quien poder pedirle ayuda, por quien ser socorrida. Y la mujer sirofenicia nos deja el ejemplo de humildad, una humildad que conmueve el corazón del Señor. A lo largo del relato nos vamos a dar cuenta, porque a veces cuando hablamos acerca de la humildad o hablamos acerca de esto que tiene que ver con la humillación delante del Señor, parecería como a veces muletilla, lo tomamos como muy superficial. Pero hoy el Señor quiere llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Por eso, aquella que trajo para anotar, buenísimo, y aquella que no vamos a tratar hoy, hacer lo posible por poder después subir la predicación igual, pero bueno, en la medida que se pueda, sino trate de prestar mucha atención, de que quede grabada cada palabra en las tablas de su corazón, ¿sí? Para que aun cuando nos retiremos de este lugar, el Señor siga ministrando nuestras vidas, porque verdaderamente hoy tiene que haber un antes y un después. Es un mensaje muy profundo que el Señor nos va a dar al alma a cada una. Yo les aconsejo que no se distraigan y que preparen su corazón y digan, Señor, así como vine de perfecta, sin defectos, sin mancha y sin arruga, así todo, Señor. Si vos ves que hay alguna cosita chiquitita, aunque sea, porque sé que mi hermana está peor, pero vos sacámela, Señor. Amén. Bueno, vamos a leer ahí en el libro de Marcos, capítulo 7, se lo voy a leer en traducción viviente, versículo 24, a partir del 24, relata así la historia de esta mujer. Dice, luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer no era judía, sino nacida en la región de Fenicia que está en Siria, Jesús le dijo, primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. ¡Wow! Es verdad, Señor, respondió ella. Pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer de las sobras del plato de los hijos. Y el Señor le responde, buena respuesta. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. Acá vemos la fe de una mujer fusionada con algo que fue relevante, ¿no? Para ser escuchada, para ser atendida por el Señor, para que su necesidad sea suplida, que es la humildad. Obviamente que usted va a decir, y de hecho en muchas de las versiones de las Escrituras se va a encontrar con que antes del relato el título es La fe de la mujer sirofenicia. En otros dice la fe de la mujer gentil, en otras dice la mujer pagana se encuentra con Jesús. Bueno, hay diferentes relatos. Pero si bien vemos que hay una fe porque ella se acerca, porque evidentemente sus dioses
no pudieron sacarla de la situación de tormento en la que estaba su hija, recurre al Señor. Había oído de él. La fe viene por él oír. No se acercó a Jesús porque solamente vio que alguien pasó. Y no se dirigió a los discípulos, se dirigió al Señor. Evidentemente había esa fe como semilla de mostaza en su corazón que movió su voluntad hacia donde estaba el Señor. Pero lo que queremos resaltar hoy no es solamente la fe, porque muchas de nosotras podemos tener fe, pero no humildad. Entonces siempre para que la mano del Señor se pueda mover a favor de nuestras vidas, para que las necesidades sean suplidas, para sentir esa seguridad, esa completa paz que solamente viene del Señor, ¿no? Esa paz por todos lados, como dice la Escritura, la vamos a poder realmente vivenciar cuando la fe viene fusionada con la humildad. Por eso muchas veces nos pasa que aún venimos a la iglesia, podemos aún estar sirviendo, haciendo un discipulado, haciendo cualquier tipo de cosa que sea concerniente a las actividades espirituales, pero muchas veces, ¿cuántas veces nos pasa que no nos sentimos en paz, sentimos inseguridad, sentimos un montón de temores, vivimos bastante paralelamente a lo que el Señor nos ministra? Eso no es lo que el Señor espera para su iglesia. Él va a venir a buscar una iglesia en armonía con Él. Ahora es necesario entender que por ello puedo decir, yo tengo mucha fe, dice la Escritura, pero si no tenés obras, la fe es muerta. Con esto la palabra no quiere decir que hay que hacer, ¿no? Para salvación ni nada por el estilo. Está hablando de que la fe va acompañado del caminar en pos de lo que yo estoy creyendo. Eso es lo que quiere decir Santiago. Pero eso requiere humildad, no solamente fe. Yo puedo ser creyente, puedo tener fe, puedo creer, pero me puedo estar resistiendo a la sabiduría que viene del cielo para poder encaminar mi vida y que sea restaurada. Por eso es tan importante, esta mujer hoy nos va a inspirar a desarrollar la humildad como conviene, a desarrollar esa humildad que el Señor acepta. ¿Por qué nos es de ejemplo? Porque vemos muy claro que ella se acerca con una petición, con una necesidad al Señor. El Señor la confronta con su realidad, le está diciendo, el pan es para los hijos, vos no sos hija. Qué doloroso, un corazón con orgullo que podría haber dicho, acá no hay amor de Dios, me voy a otro lado, me voy a otra iglesia, ¿no? Le pudo haber dicho al Señor, se pudo haber enojado, ¿quién te crees que sos? O estos que se creen, un corazón orgulloso pudo haber reaccionado de muchas formas, aún quizás no decir nada y retirarse. Sin embargo, en el relato vemos que no fue así. Dice en Marcos 7, 28 y 29, dice, es verdad, Señor, le respondió ella. Le estaba diciendo, lo que vos decís de mí es verdad. Yo soy totalmente ajena a tu salvación, a tu sabiduría, a tus caminos. No merezco ni estar acostada, postrada delante de tus pies, pero te necesito. Pero yo quiero recibir. Pero yo necesito de tu salvación. Yo necesito un milagro tuyo en mi vida, en la de mi familia. Esa fue la postura de la mujer. En ningún momento demostró orgullo. El orgullo la hubiese llevado a retirarse, a enojarse, a insultarlo quizás. Sin embargo, ella tomó esa postura de perseverar. Le dijo, es verdad, Señor. Ni siquiera le dijo, ¿y vos de dónde me conoces que decís eso de mí? ¿Vos viste la vida de mi vecina, que es peor que la mía? Si yo no maté a nadie, ¿por qué yo no puedo recibir de lo que están recibiendo los demás? De alguna manera igual el Señor la estaba confrontando con su realidad, pero también le estaba dando un mensaje a otros creyentes que estaban en ese lugar y que estaban desperdiciando el pan del cielo que había venido para salvación. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero le dice, es verdad, Señor. Fue confrontada con su situación, no se ofendió, sino que la reconoció. Ahí vemos un corazón humilde.
Generalmente un corazón con orgullo, cuando es confrontado con su realidad, ¿qué hace? Saca el escudo de las excusas. Sí, yo soy así, pero por esto, por mi vida, me pasó esto, me pasó lo otro. Vos porque no sabés lo que me hicieron, vos no sabés lo que yo estoy soportando. Y empezamos a excusarnos. Y ahí, bueno, justamente se arma esa coraza que no nos permite recibir del Señor. Esta mujer nos inspira a desarrollar esta humildad, de por lo menos darnos el lugar, ¿no? De cuando somos confrontadas con la palabra, porque a veces rechazamos, decimos, a mí, mi mamá me viene a decir lo que tengo que hacer, ¿por qué no se fija ella? Pero cuando la administración viene acompañada de la palabra de Dios, debemos recibirla, porque la palabra de Dios, por eso el Señor dice, yo no los vine a condenar, yo los vine a salvar. La palabra que les ministré los condena. Cuando nosotros recibimos de parte de Dios una palabra, una exhortación, venga de quien venga, aún de las piedras que hablan, dice el Señor, debemos aún darnos el lugar a la duda de decir, porque a veces se cierra nuestro corazón. A veces, aún cuando de nuestros hijos puede venir una exhortación, y decimos, y vos que ni lees la Biblia me venís a decir a mí lo que tengo que hacer. Pero si eso vino acompañado con palabra de Dios, independientemente de que el hijo lea o no la Biblia, deberíamos replantearnos qué tan equivocado está. Porque el Señor va a utilizar, dice la palabra de Dios, que hasta un burro, ¿no? Para poder hablarnos. Y a veces nuestro corazón, como está orgulloso, no lo quiere recibir. Entonces difícilmente pueda ser restaurado. La iglesia del Señor en este tiempo, amadas hermanas, y el Señor lo viene ministrando justamente en esta última semana también, va a ser una iglesia restaurada la que se vaya con el Señor. Tiene que estar en armonía con la naturaleza divina. Ay, pero eso es casi imposible porque lo vemos y decimos, olvídate, ya me quedé. Me voy almacenando comida para la tribulación. No, tranquila. Cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, un corazón humilde que diga, sí, Señor, todo lo que está en la Biblia habla de mí. No habla ni de mi esposo, porque a veces venimos, ¿no? A decir, ay, ¿por qué no vino mi esposo si escucharía esta palabra? Ay, si estaría mi cuñada, mira, justo están hablando del orgullo. Ay, mira, justo que la invité no quiso venir, ¿viste? Y es para nosotras. Si usted se sentó acá, es porque el Señor le quiere hablar. Amén. A todas nos quiere hablar. Amén. Así que es muy importante esto. Y con estos tips que vamos hablando en esta tarde, que vamos charlando, vamos compartiendo, nos vamos dando cuenta. Y podemos decir, sí, eso que mencionó, yo tengo esas actitudes. Evidentemente, esta mujer sirofenicia no le llegó ni a los talones, porque no era una mujer espiritual. No era una mujer que tenía el Espíritu Santo, no era una mujer instruida en teología, nada que ver, ¿no? Lo que conocía el Señor era lo que se veía ahí a través de la Escritura. De hecho, no relata más nada después de ella. Dice, es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Aunque sea esas migajas, Señor, aunque sea una palabra, un toque tuyo, aunque me duela, Señor, yo quiero recibir, porque en eso poquito que reciba yo sé que, Señor, en tus manos va a ser multiplicado. Amén, qué bendición tener esa postura en el corazón de esta mujer, ¿no? Dice el 29, buena respuesta, le dijo el Señor. Como que el Señor esperaba eso, ¿se dieron cuenta? Esta versión me encantó por eso, porque Él la escucha y le dice buena respuesta. Yo creo que de alguna manera quiso manifestarlo delante de los demás, porque ahí alrededor había discípulos de Él y había maestros de la ley, había fariseos, había escribas, que Él venía de ministrar y que no entendieron lo que sí entendió esta mujer pagana. Entonces Él le dice buena respuesta, como diciendo, esperaba eso. Esa es la forma, con ese corazón, con esa sed, con esa humildad. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija. Qué asistencia divina maravillosa. Ahí en esa respuesta del Señor,
que tuvo esta mujer, ¿no? Para con el Señor, recibió también la respuesta divina. Miren lo que dice y cómo vemos cumplida en ella las promesas del Señor que están en las Escrituras. Miren lo que dice Salmos 10, versículo 17 en la versión Dios habla hoy. Vemos cómo un corazón humilde es escuchado y asistido. Obviamente que esta mujer no conocía esta palabra, pero el Señor no va a negar su palabra, no va a ir en contra de sí mismo. Ella obró conforme a lo que el Señor propone y fue bendecida por eso. Dice Salmos 10, 17, Señor, tú escuchas la oración de los humildes. Tú los animas y los atiendes. Díganme si no se cumplió. Cualquier fariseo, cualquier religioso hubiese dicho, ¿esta pagana idólatra recibió la atención de parte del Señor? ¿Fue escuchada por el Señor? No es hija, pero la palabra dice que Él escucha la oración de los que estudian mucho la Biblia. No, la oración de los humildes. Dice Salmos 138:6 en traducción viviente, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Aún, amada hermana, entre multitudes, ¿vieron que a veces dicen, ¿qué se va a ocupar el Señor de mí en esto? ¿Nunca le pasó eso? ¿Qué voy a andar orando? ¿Será que el Señor se ocupa? O a veces oramos y no vemos respuesta. Decimos, Señor, ¿estará realmente ocupándose de mi petición? ¿Será que le interesa? La palabra de Dios dice que cuando somos humildes y aunque el Señor sea grande, Él se ocupa de nosotros. Amén. Miren, el Señor estaba entre multitudes, estaba entre los discípulos, estaban entre un montón de personas y esta mujer se acercó igual, sabiendo de que no pertenecía, porque en ningún momento le discutió y le dijo, bueno, está bien, Señor, yo hace 2 segundos llegué a la iglesia, tampoco pretendas que sepa todo. Eso también es orgullo, porque pasa, ¿vieron? Cuando las personas se justifican, que uno le va marcando algunas cosas, bueno, pero soy nuevita. Bueno, yo hace una semana, bueno, está bien, pero disponga su corazón a aprender. Así el Señor puede restaurar. Amén. Bueno, esto fue lo que pasó con esta mujer. Dijo, yo ya sé, Señor, que yo no soy hija, pero restaurame, bendecime, necesito que bendigas mi vida, que bendigas mi casa. Parafraseándolo, ¿no? Lo que decía esta mujer. Entre la multitud, el Señor reconoció un corazón humilde. No así lo pudo hacer con los demás con los que habló anteriormente. Le dedicó tiempo, se sentó a explicarle, paso por paso, le dio discipulado, le dio encuentro, superencuentro y reencuentro, le dio seminario de teología, le dio de todo a su pueblo. Sin embargo, dice, a los suyos vino y a los suyos le rechazaron, no le recibieron. Vieron que no depende de eso, sino que depende de un corazón contrito y humillado porque el Señor no lo rechaza. Por eso hoy nosotras estamos aquí, amén, porque Él vino a su pueblo, pero bueno, gracias a eso, hoy nosotras también somos partícipes de esa naturaleza divina, fuimos adoptadas por Él y tenemos la posibilidad de recibir del Señor, siempre y cuando tengamos en cuenta este pequeño, gran detalle de la humildad. Sin humildad no hay honra. Entonces, Jesús exaltó a la mujer y la honró delante de todos. Yo creo que hubo un doble mensaje también ahí. Hubo una exaltación a la actitud del corazón de la mujer, pero también como que de alguna manera, ¿no? Le dijo a los otros, aprendan. Ustedes que la tienen re clara. Ustedes que de labio me honran, porque eso le venía de decir a los fariseos. Ustedes que de labio me honran, con esta humildad. Es esta la forma de acercarse al Señor. Dice en la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 15:33, la humildad precede a la honra. Es algo que se cumplió también en esta mujer, ¿no? Fue honrada nada más y nada menos
por el Señor. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. La humildad de esta mujer pagana conmueve el corazón de Dios. No solamente que le permitió acercarse a Él, escuchar su petición, sino que también suplió sus necesidades. Bueno, atesore esto, un corazón humilde tiene la oportunidad de estar en la presencia del Señor. Por eso muchas veces nos pasa que podemos estar horas orando, horas pidiéndole al Señor, pero si después tenemos actitudes de orgullo, no vamos a tener la asistencia que tuvo esta mujer. Por eso debemos saber cómo acercarnos al Señor, ¿no? Conforme la Escritura, un corazón orgulloso haría todo lo contrario de lo que hizo esta mujer. Vamos a verlo. Dice en Proverbios 29, lo voy a leer en Reina Valera. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando yo leía esto, digo, claro, esto tiene también una connotación porque dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz. ¿Quién la endurece la cerviz? O sea que es voluntario. Que cuando alguien es confrontado, cuando alguien es disciplinado, cuando a alguien se le marca el camino para bien, siempre que el Señor va alumbrando nuestro camino, siempre, ¿no le pasó que cuando lee la Biblia o recibe una administración por medio de una predicación o por medio de un devocional o lo que sea, nos pasa de que cuando leemos así decimos, ay, empezamos a poner freno, marcha atrás y retomamos porque venía para atrás o venía haciendo lo contrario. Gloria a Dios si pasa eso, es la idea. Porque generalmente nuestros caminos no son los caminos del Señor, ni nuestros pensamientos sus pensamientos. De hecho dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, buenos, pero su fin es camino de muerte. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y quizás nosotros en nuestras buenas intenciones creemos que vamos bien, que vamos derechito, que no le hacemos mal a nadie, pero cuando vamos a la luz de la palabra, que alumbra el lugar oscuro, alumbra nuestras tinieblas, nos damos cuenta que decimos, no, conforme a mis parámetros esto estaba bien, pero yo estaba ofendiendo al Señor. Sí, Señor, decir como la mujer, ¿no? Sirofenicia, sí, Señor, esa soy yo. Pero aún quiero aunque sea migajas, quiero recibir igual. Amén. Decíamos recién que el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, será destruido y no habrá para él medicina. Para un orgulloso no hay con qué darle. Porque voluntariamente se pone en guardia, se resiste a lo de Dios. No quiere recibir. Aunque a veces diga todo sí, amén, 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 en la práctica no se evidencia que ha recibido. Y acumula enojo para sí. Porque un corazón orgulloso lo que hace es, bueno, sí, amén, por ahí hasta para quedar bien con el otro o para algo superficial, pero después, cuando regresa a su casa o cuando está en su soledad, en su comunión, dice, bueno, sí, pero no es para tanto, y empiezan las justificaciones. Entonces es ahí donde endurece la cerviz, no recibe. Justamente la cerviz es la parte de atrás, ¿no? Que nos hace poder flexionar, inclinar la cabeza o mantenerla derecha. Nosotros tenemos, digamos, la facultad voluntariamente de agachar la cabeza o no. Dice que aquel hombre que es confrontado, que es corregido, que es disciplinado, si toma la decisión, esto es como figurativamente, ¿no? Porque bíblicamente hablando, agachar la cabeza, inclinarse delante del Señor como lo hizo esta mujer, es sinónimo de reverencia, de honra, de humildad. Todo lo contrario a ser orgulloso. Ojo que tranquilamente alguien puede estar de rodillas, pero en su corazón de pie. Vieron que dice, ay, me postré en la presencia del Señor y le pedí, pero después sí de pedirle y de pedirle dirección al Señor, el Señor nos da la dirección y no la recibimos, la echamos a nuestras espaldas, en realidad endurecemos la cerviz, nos mantenemos altivas. Y eso es lo que el Señor no quiere. Qué bendición poder desarrollar esta humildad.
Vamos a ver cómo, porque no es así nomás. No es que desde mi postura, en cómo estoy yo con mi corazón, puedo desarrollar una humildad. El Señor está hoy labrando la tierra, va a estar sacando todo lo que no conviene para poder sembrar. Porque justamente uno de los frutos es la humildad y es algo que debemos desarrollar como iglesia. Amén. No solamente para estar preparadas y ser del agrado delante de la presencia del Señor, sino también para poder direccionar nuestros pies en pos de la voluntad del Señor, y eso nos va a traer armonía, nos va a traer paz, nos va a traer sabiduría. Y como bien ministrábamos la vez pasada, que cuando nosotros somos de ejemplo para los demás dicen, pero evidentemente en estas mujeres se nota que hay una sabiduría diferente. No se manejan como cualquiera, no se está manejando como cualquiera. Me habló de una manera diferente, me aconsejó de una manera que ni un profesional lo haría, porque no tiene la capacidad, porque es algo sobrenatural. Que aún cualquiera te puede dar un consejo y es limitado, pero cuando viene con la impartición sobrenatural del cielo, vos sentiste un alivio. Que si no sé, me habló de una manera que me trajo paz. ¿Nunca le pasó eso? De hablar con alguien y decir, ay, me sacó el peso de encima. Sentí una paz, me sentí tan tranquila. Y eso aún sucede no solamente cuando nos vienen con esa palabra de consuelo, sino también cuando nos vienen con una palabra de decir, no, mira, a veces nosotros decimos, bueno, a veces las mujeres generalmente que se acercan a mí por algún consejo, vienen, ¿no? Y no, porque mi esposo esto y mi esposo aquello. Yo las escucho, las dejo hablar porque, bueno, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ahí les dije un secreto, no van a querer contar más nada. Entonces uno va escuchando y se va dando cuenta, ¿no? Y hablan y hablan y hablan. Entonces, después se le da vuelta todo, porque yo empiezo a poder tratar de hacer ver, está bien, bueno, él es esto y lo que vos ves de él, pero en vos hay esto, hay esto, hay esto y hay aquello. Si dejarías de hacer esto, se va a revertir lo otro. Entonces parecería como que vienen a quejarse y que hay que darle la palmada a la espalda, ¿no? O como que uno va a salir corriendo con la varita y le va a dar al marido. Siempre entendemos que la administración es personal, que siempre empieza por nosotras, ¿no? Muchas veces pasa esto que digo, ay, vino atormentada por 20.000 demonios, casi al punto de separarse y encima, ¿no? Pero la realidad es que después entienden que siempre empieza por uno. Que cuando nosotros estamos en paz con el Señor, dice Proverbios, hasta los enemigos el Señor dispone para que estén en paz con nosotros. Pero eso lo entendemos después. No digo que el esposo sea el enemigo, por el amor de Dios, no me malinterprete. Que el enemigo use algunas cosillas ahí para sacarnos del propósito es otra cosa. Pero mientras nosotras nos plantemos y vamos, Señor, bueno, está bien, pero también tu palabra dice, esto lo estoy viviendo, pero también tu palabra dice que todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. Permitime en este tiempo, donde yo me estoy portando bien, hago tu voluntad, tu palabra, trato de manejarme en tus caminos y viene esta persecución espiritual aún dentro de mi casa, permitime permanecer firme y ser de testimonio. Porque si tu Espíritu Santo está activo en mí, va a haber esa impartición en casa. Y vos todo lo haces nuevo, Señor. Todo se va a revertir para bien. Amén. Aleluya. Así va a ser. Ay, hermana, usted habla y parece un cuento de Heidi. Yo le creo al Señor. Amén. Y uno no puede dejar de hablar de lo que ha visto y ha oído. Amén, y de lo que ha vivido, de la restauración que ha hecho, está haciendo y hará el Señor en nuestras vidas. Amén. No podemos dejar de hablar de eso. Yo creo en el Señor. Yo sé en quién habré creído, no solamente por lo que ha hecho, sino que también espero con expectativas grandes de lo que hará. No solamente en mí, sino en cada una de ustedes. Me gozo cada vez que veo cada una de ustedes, porque son hijas espirituales, de crecer, de avanzar en el Señor, de verlas buscar del Señor. ¿Saben que porque a veces uno cree que porque hace una cosa la otra está cubierta? Cuidado, porque la humildad
comprende un montón de actitudes que tenemos que tener. Y una de ellas es buscar del Señor. Hoy estaba para el mate con tortas fritas en casa, ¿o no? Ni hablar de las que viven más lejos, ¿no? Oh, qué fiaquita, mira cómo llueve. Oh, me dan ganas de hacer tortas fritas. Y tomamos unos mates y nos quedamos, ¿no? Pero movieron su voluntad. Y dijeron, quizás algunas, y solo quizás aún de las migajas, Señor, yo, aunque sea de lo último, voy a ir corriendo y quiero recibir eso para mi vida. Porque eso que voy a recibir, voy a dar. Eso que voy a recibir va a restaurar mi vida. No me quiero perder ninguna predicación, no me quiero perder ningún vivo. No quiero ni osar pensar no ir a un culto porque yo necesito de vos, Señor, sin vos nada puedo hacer. ¿Cómo no voy a venir, aunque caigan rayos y centellas, a adorarte, a buscar de vos, Señor? Yo te quiero demostrar con mis actitudes que vos sos mi Señor. Justamente un corazón altivo busca lo contrario, busca su propio bien conforme sus parámetros, ¿no? En lo natural el propio bien es comerse, como les dije, unas ricas tortas fritas tiernitas, con unos mates con cascaritas de naranja, ellas se me van a hacer ir corriendo. Y decir, me quedo en casa. A ver si no me resfrío y después no puedo ir a ningún... No. Buscamos los medios. De hecho, hay hermanas que han dispuesto su voluntad también para poder bendecir a otras y que puedan llegar hoy. Ese es el Señor, ¿sabía? Que la quería acá en esta tarde. Y proveyó todos los medios para que usted pueda recibir esta palabra hoy. Habíamos dicho recién, habíamos llegado hasta que el Señor exaltó y honró a esta mujer, ¿no? Y que un corazón orgulloso haría lo contrario. Entonces pidámosle al Señor en esta tarde, ¿no? No, Señor, por nada quiero endurecer la cerviz porque yo no quiero ser destruida. Yo no quiero pasar vergüenza, yo quiero verdaderamente recibir todo lo que vos tenés para mi vida. Dice Marcos, nuevamente, en el versículo 7, versículo 25, dice, una mujer supo que Jesús estaba en el lugar y fue a buscarlo, pues su hija tenía un espíritu malo. Esta mujer no era judía, era de la región de Fenicia, que está en Siria. Cuando encontró a Jesús, se arrodilló delante de él. Esta es la actitud humilde que también podemos ver en esta mujer. Y si bien ella se arrodilló, que fue una actitud que tomó conforme estaba su corazón también, vemos que estaba en armonía y estaba alineado porque conforme la respuesta que tuvo ella delante del Señor y la actitud dice que se arrodilló a rogarle por su hija, ¿no? Vemos que la humildad es una cuestión del corazón. ¿Por qué? Porque decíamos recién que si somos corregidos, somos disciplinados, decidimos o no ponernos en guardia, justificarnos, enojarnos, excusarnos o agachar la cabeza y arrodillarnos y decirle, Señor, esa soy yo. Ayúdame a cambiarlo, es verdad. No importa los factores externos, vos estás tratando conmigo y con mi corazón. ¿Tenemos personas difíciles en casa? ¿En la familia? ¿En el trabajo? ¿En el ambiente donde nos movemos? Ay, hermana, son peor que los perrillos de la Biblia. No sabe lo que son. Insufrible. Es más, hoy me vine a la reunión de mujeres para no bancármelo. Y el Señor vino acá y chaca, ¿no? ¿Tenemos personas difíciles? Claro que sí. Pero tenemos también que rever en nuestro corazón cuán difíciles también somos nosotras. Cuán perfectas nos sentimos como para no poder entender o poder cubrir la imperfección del otro. Yo ni loca haría una cosa así. ¿Cuántas veces lo pensamos, no? Usted, bueno, gloria a Dios, bendita seas entre todas las mujeres. Pero quizás el otro sí. Pero el orgullo tiene que ver con eso también, ¿no?
de creernos a tal perfección sobre los demás que no toleramos la equivocación ajena, que no toleramos que el otro no entienda lo que nosotros entendemos. Entonces, ¿qué causa nuestro corazón? Enojo. Recordemos que la humildad es una cuestión del corazón y si causa enojo, está contaminándolo. Miren, ¿cómo nos damos cuenta? Y cómo viene añadido, ¿no? Porque cuando el Señor me marcaba esta palabra, después me lleva, me dice retroceder un poquito para entender esto de esta mujer, porque digo, qué humildad, ¿cómo hizo sin el Espíritu Santo? Si cuesta a un creyente. Esta mujer venía de adorar ídolos. Señor, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Y ahí fue donde el Señor me lleva a textos que están en los versículos anteriores de Mateo 7, y vamos a leer en la traducción viviente, en los versículos 20 al 23 dice: y entonces agregó, Jesús los estaba ministrando a los fariseos, a los que conocían la palabra, servían a Dios en el templo, a los discípulos, bueno, a toda la multitud que lo estaba siguiendo. Dice, y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro, del corazón, de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. ¿Qué estaba dentro de todas esas cosas? El orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que contaminan. Bueno, los estaba confrontando a los hijos, a los de la casa de Israel, a los que a ellos vino, porque justamente estaban diciendo, ¿cómo puede ser que tus discípulos, que la gente que te sigue no se lava las manos, no cumple los rituales tradicionales antes de comer? Entonces el Señor, después léanlo en casa tranquila, empieza a exhortarlos y empieza a decirle que, y les enseña, de hecho, le dice, lo que ustedes comen van al estómago y después va a la letrina. Le dice el Señor. Le estaba explicando el proceso digestivo, ¿no? Simple como eso. Dice, los que verdaderamente los contamina es lo que sale de su corazón. Y miren qué importante, porque lo primero que él menciona dice, del corazón de la persona salen los malos pensamientos. Los pensamientos se transforman en acciones si los dejamos ahí gestarse, desarrollarse, ¿no? Se transforman en acciones. Por eso el Señor en Romanos 12 nos dice, cambien su manera de pensar, llénense del Señor, ¿no? También nos dice en Filipenses, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo honroso, en esto pensad. ¿Por qué tenemos que guardar el corazón? ¿Por qué tenemos que guardar los pensamientos? Porque si estamos todo el tiempo con enojo, con frustración, con un montón de pensamientos que van a contaminar nuestro corazón, lo van a endurecer y lo van a convertir en un corazón orgulloso que no reciba, que se resista a la palabra de Dios. Por eso hay tanta inestabilidad muchas veces en la familia del Señor, ¿no? Que un día sí, un día adoran, otro día no, un día están contentos con el Señor, otro día no, un día quieren venir al culto, otro día no, enseguida cambian. Si les sale alguna oportunidad mejor o más divertida que venir a un culto, no tienen ningún problema en cambiar el día del Señor por ir a recrearse por ahí. Lejos de estar en la casa del Señor adorando y recibiendo su palabra. No hay problema con eso. ¿Por qué? Porque hay un corazón que todavía está endurecido, que no está rendido en totalidad al Señor, que entiende que la preeminencia es de Él, que entiende que tiene que estar en primer lugar en todo, que es mi Señor y que Él dirige mis pasos, que yo tengo ganas de hacer esto, pero Señor, para mí hacer tu voluntad es mi bien. Claro que tengo ganas, me muero por ir al shopping, pero puedo ir por la tarde de última. Puedo ir otro día. Si no están cayendo meteoritos, ¿no? Dicen a las 12 de la noche van a caer meteoritos, viva las últimas horas. ¿No? Al contrario, tenemos que decir, la llegada del Señor está cerca.
La plataforma está preparada. Cuando vean que todas estas cosas acontezcan, dice la Biblia, erguió vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Están aconteciendo un montón de cosas que está preparando la plataforma para que el anticristo se levante, pero para nosotros eso no es relevante porque la iglesia del Señor se prepara para escaparse, para irse con el Señor, amén. Pero tenemos que estar avispadas. La iglesia del Señor se purifica y en los negocios de mi Padre me es necesario estar, porque el tiempo se acerca. Y claro que puedo tener un tiempo de distensión, de por ahí distenderme por ahí, de recreación, pero ¿por qué tengo que cambiarlo por los tiempos del Señor? Si es esa mesa que Él aderezó para mí, entonces es tiempo de empezar a pedir al Señor una administración sobrenatural, si hay inconstancia. Dice la palabra de Dios, creo que es la traducción viviente del lenguaje actual, en Santiago, que dice que los que tienen la lealtad dividida son inconstantes en todo lo que hacen. Un día, bueno, si les queda cómodo, congregan, y si no les queda tan cómodo, no les importa si no congregan. No les importa si miran el video después. No importa. Si igual recibo administración igual, pero no se dan cuenta que la bendición de Dios se derrama, dice el Salmo, cuando están los hermanos juntos y en armonía. Dice, ahí derrama el Señor bendición y vida eterna, que el Señor nos convocó. ¿Cuántas veces, amadas hermanas, hay un cumpleaños, algo importante, ¿no? Decimos, no, si no voy se va a ofender. ¿Nunca les pasó eso? Que encima es un domingo a las 10 de la mañana. Ay, se va a ofender si no voy. Y estamos ahí, ¿no? Que no sabemos qué hacer. Pero nunca por ahí pensamos, ¿cómo estará el corazón de Dios si yo no voy a ese encuentro que Él preparó? Eso lo hace un corazón espiritual que dice, no, bueno, está bien. Iré cuando termine la reunión, que me esperen. Si saben que yo soy cristiana, que amo al Señor, que tengo prioridades, lo saben. Después se acostumbran a que saben que hasta aún a nosotros nos ha pasado, que familiares cambian el horario y la fecha de cumpleaños por nosotros. Al principio, bueno, hay chichones de cascoteadas y todo. Pero después no les quedó otra. Quieren nuestra amable presencia y bueno. Se sujetan al Señor, no se sujetan a nosotros, ¿vieron? Primero hay que resistir, ¿no? Porque a veces no queremos padecer, no queremos quedar mal. Decimos, no, sí, bueno, pero el Señor conoce, el Señor va a entender, Él sabe. El Señor entiende y sabe, pero entiende la espiritual, ¿no? Que quisimos quedar bien con el otro. Amén. Bueno, esperemos que ese amén haya sido con convicción y que entendamos que estamos viviendo estos tiempos tan preciosos. Como les dijimos, nosotras no vivimos en temor, porque la realidad es que el Señor está preparando a su iglesia. ¡Qué seguridad! ¿Usted no quiere que sus hijos tengan esta seguridad? Que les estoy hablando no solamente de los que están en el Señor, sino aquellos que todavía no están. Sabiendo todo lo que ha de venir, que estén seguros, que se estén preparando, el esposo, aquellos que no están, esos familiares que amamos tanto. Aún las suegras. No le predico porque no quiero, mire, que se quede en la tribulación. No. Si usted tiene la oportunidad, ahí tiene que restaurar el corazón, porque ahí hay orgullo. Porque mi suegra no es tan perfecta como yo. Mi mamá no es tan perfecta como yo. Tiene cada cosita, mamita, que si la traigo se manifiesta acá adelante. No la traigo para no pasar vergüenza. Si estamos acá es porque tenemos cositas, amén. Si no estaríamos con el Señor. Así es, todavía tenemos que purificarnos. Dios nos ayude. ¿Saben por qué, hermano? Pues yo decía, y hablamos el otro día con mi esposo, con mi hijo, decíamos, si nos cuesta decidir, estando en este tiempo de la gracia, buscar del Señor, decidirnos por el Señor, congregarnos, que no estamos pasando, hay persecución, sí, de alguna manera está sucediendo,
Imagínense si no me purifico, si no me santifico y soy parte de los que se quedan. Qué fácil vamos a negar al Señor. Bueno, si me quedo igual, yo aunque me corten la cabeza, Señor, yo ya entendí que me tengo que ir con vos. Si no decidimos ahora, hermana, ahora es el tiempo de decidir. Está bien que después hay una segunda oportunidad, pero va a estar complicada la cosa. Porque si hoy que se supone que tenemos, que el Espíritu Santo nos abraza, tenemos su presencia, su ministración, su consuelo, su asistencia, negociamos un culto, vendemos nuestra primogenitura por un plato de guiso, ¿cuánto más lo será si nos llegaríamos a quedar, no? Vamos a negociar enseguida, creo yo. No vamos a soportar ser perseguidos. No vamos a soportar estar sin comer, porque va a llegar un momento que que no vamos a poder comprar, vender, trabajar. Estamos hablando del supuesto caso de que me miran así las hermanas. El Señor nos va a venir a rescatar de eso. La iglesia del Señor no va a pasar por eso. La iglesia que se prepara, que se purifica, la iglesia que se dispone a desarrollar humildad, se va con el Señor. Nos viene a guardar de todo lo que vendrá, porque dice que van a ser tiempos terroríficos como nunca hubo ni habrá jamás. Por eso dice, ay de las que estén encinta, ay de las que tengan hijos en ese tiempo y se queden. Porque no vamos a dudar en ponernos una marca o agachar la cabeza y decir, no, bueno, yo no, mis hijos tienen que comer. Lo siento, Señor, pero vos conocés mi corazón. El infierno y la condenación eterna están ahí, a la puerta. Ya no va a haber más otra oportunidad. Por eso tenemos que fortalecernos hoy, prepararnos hoy, porque ahí no va a haber otra. Va a ser la segunda y última oportunidad, pero padeciendo un montón de cosas espantosas por las que ninguna de nosotras queremos. Ay, hermana, usted me está metiendo miedo. La verdad es que yo le tengo que decir la verdad de cómo son las cosas. Y con esta administración lo que tenemos que sentir en el corazón es nada más que agradecimiento y amor. Señor, vos saliste a mi encuentro para rescatarme de todas estas cosas y encima restaurarme, bendecirme, acompañar el desarrollo, la educación de mis hijos, nos cubrís, nos protegés. Qué maravilloso es el Señor. Gracias, Señor, por eso. Entonces un corazón humilde empieza a ser un corazón agradecido, que da todo por estar en su presencia, que no negocia nada, que aprovecha el tiempo absoluto en el que puede estar en presencia de su Rey. Amén. Entonces dice que del corazón sale todo lo malo, decía el Señor, ¿no? Los pensamientos se transforman en actitudes. Como mujeres escogidas por Dios, es imperiosa la necesidad de purificarnos, amadas. Es imperiosa la necesidad de empezar a desarrollar esta humildad que esta mujer pagana y con dioses extraños nos deja de ejemplo, ¿no? Ella no tenía ley de Dios en su corazón, pero tenía una necesidad. Su hija estaba endemoniada. Evidentemente amaba con un amor natural a su hija, pero miren qué tal era ese amor que la llevó a renunciar a ella misma. Sí, Señor, yo soy esa que vos decís, ya sé que no soy hija. Insúltenme, díganme lo que quieran, pero te ruego hagas algo por ella. Qué bendición la madre que le tocó a esa hija, amén. Y usted me va a decir, sí, bueno, ve, yo tengo enojo en mi corazón porque a mí, es verdad, no me tocó una madre como esa, que daría todo por mí, que renunciaría a todo por mí, a su carácter, a su orgullo, a sus necesidades aún, para cuidarme y protegerme. Claro que es doloroso y sé muy bien de lo que les estoy hablando. Pero Dios restaura lo que pasó. Y cuando un corazón es regenerado y restaurado por el Señor, haya completud absoluta en Él.
no necesitamos más otra cosa, porque dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Estamos seguras en sus brazos. Y quizás nuestras madres por un montón de cosas de la vida no pudieron ejercer ese ministerio de protección que el Señor les delegó. Quizás porque no conocieron al Señor o conocieron al Señor, pero tenían fe, pero no humildad, entonces no se dejaban ministrar por Él. Y no nos cuidaron como debían. Bueno, Dios las ayude, las bendecimos, las honramos, oramos por ellas, las que están vivas, y las que no, bueno, han partido, pero no nos tenemos que quedar con eso. Porque a veces pueden haber partido con sus malos tratos y esos recuerdos feos, esas personas, muchas veces, no todos tuvimos madres que nos contuvieron, que nos abrazaron, que nos mimaron, que nos peinaron, que nos bañaron, que nos acompañaron en cada paso de nuestra vida, no todas las tuvimos. Pero eso no es motivo para que hoy, que podemos decidir, nos quedemos ancladas en ese pasado, porque aunque esa madre hoy no exista terrenalmente, sigue existiendo en nuestro corazón y sigue truncando el propósito de Dios aquí para nosotras como madres también, tanto espirituales como biológicas. Y de alguna manera terminamos transmitiendo e impartiendo ese no cuidado a nuestros hijos, o ese maltrato, o ese cuidado exagerado que por ahí en definitiva se termina traduciendo en maltrato también. Porque no estamos tratando bien, conforme al Señor. A veces el maltrato lo entendemos por el agarrar de la colita, darle, ¿no?, con la vara, insultar, que también obviamente son malos tratos. Pero el no tratar a los hijos conforme el Señor nos enseña, también es maltrato. Los estamos tratando mal. No los estamos tratando bien, conforme al Señor. ¿Por qué les ministro esto y siento de parte de Dios hacerlo? Porque el enojo, la falta de perdón, las frustraciones, el dolor que nos puede causar algo tan profundo como la ausencia del cuidado de nuestra mamá, por ejemplo, en muchos de los casos. Vemos un ejemplo en una mujer pagana. ¿Y cuántas veces nosotros ministramos personas que dicen, y mi mamá iba a la iglesia y me maltrataba y me descuidaba y me dejaba sola todo el día por irse a servir al Señor y no tenía los cuidados que tenía que tener? Y hay esa cosa, ¿no? ¿Cuántas veces pasa aún en mujeres creyentes y decimos, y aún podemos envidiar o mirar a una vecina que está en el mundo y cuida a sus hijos como si fuese una leona? Y ni loca los dejaría cuidado de alguien que no es seguro y no tiene al Señor. Y muchas veces pudimos haber hecho esa comparación. Pero también tenemos que entender que cuando hay corazones que no están restaurados, que no han tenido ese toque del Señor, que son corazones que están endurecidos, difícilmente pudieron hacer una obra de bien con cada una de nosotras. Por eso es un ciclo que hay que cerrar. Si en esta tarde hay algo y vos decís, sí, no, pero yo se lo entregué al Señor, porque aparte una vez fui a un encuentro, esos encuentros que hacen por ahí, nosotros no hacemos, pero esos encuentros que hacen, ¿no? Y entregué todo, lo anoté en un papelito y lo quemé. Bueno, eso es brujería, no sé hacer, arrepiéntase si lo hizo. Nosotros ya lo hicimos y nos arrepentimos. No nosotros como iglesia en su momento, cuando éramos muy nuevitos. Creíamos que eso estaba bien. En la Biblia eso no está. Pero bueno, es otro tema, para otro discipulado, para otra charla. Pero a veces, por hacer eso, que nada tiene que ver con una ministración espiritual, es que seguimos en el corazón con cosas. Se quemó eso doloroso en el papel o en la carta que escribimos, pero no en nuestro corazón. Entonces andamos en la fe, lastimadas, heridas, con dolor, con sufrimiento. Y muchas veces decimos, pero yo se lo entregué al Señor. Y hasta nos queremos autoconvencer, que si nos repetimos mucho una cosa no la creemos nosotras mismas, ¿no? No, pero yo ya perdoné. Pero cuando esa persona, por ejemplo, si está viva, vuelve a tener alguna situación, se encrispa, ¿no? ¡Uy! ¿Ves que no puedo perdonar? Al final no puedo ser buena. ¿Qué pasa cuando recordamos la situación? ¿Qué pasa cuando esa persona vuelve a cometer errores?
¿Qué pasa cuando otra vez vuelve a hacer algo que no nos gusta? Entonces, si hay algo que nos inquieta, hay algo que nos molesta. Claro que siempre decimos que el perdón no restituye la confianza. Yo ahora voy a hablar del perdón. Porque hay cosas que sobrepasan todo está más allá del bien y del mal. Hay cosas que entendemos que tenemos que perdonar, pero eso no quiere decir que nos tenemos que volver a relacionar. Pero la Biblia dice que tengo que honrar a mi mamá y a mi papá. Está bien, hónrelo en el corazón mediante el perdón, bendígalo, ore por ellos si están vivos, que ojalá si el Señor le conceda arrepentirse, sea testimonio, no maltrate, porque si usted está maltratando es porque está pagando mal por mal. Hónrelo a la distancia, pero lo tiene que honrar. Pero qué difícil que es para un corazón con orgullo, sí. Porque ella no es tan perfecta como yo. Claro que hay cosas que son graves y que no se esperarían jamás de una mamá. Pero eso se lo dejamos al juicio del Señor, amén. Eso nos da libertad, nos hace soltar esa mochila que nos va a acompañar, si no de por vida, y no nos va a permitir recibir la administración del Señor con humildad, para no repetir, para no impartir desde un corazón lastimado, con falta de perdón, endurecido a nuestros hijos, al esposo, a aquellos que no tienen hijos, o aún a los hijos espirituales. Nos va a permitir manejarnos con libertad, en armonía, tener esa comunión con Dios, ser asistidas. Decía que el humilde es asistido, que el humilde es escuchado por el Señor, que el humilde no es avergonzado, que anda con el Señor, tiene comunión, se evidencia que el Señor está con él. No porque no tenga problemas, sino porque a pesar de los problemas hay paz en ese corazón. Y hay una búsqueda continua de su presencia. Yo no me pierdo lo del Señor por nada, porque mi corazón está sano. Si eso no está sucediendo, si estoy resistiendo a las cosas del Señor, es porque hay orgullo en mi corazón. No, pero hermana, es el colectivo, hermana, es el trabajo, no me alcanzan los tiempos, son mis hijos. No, hermana, pero es la lluvia, pero es el rayo, pero es el orgullo. Compárelo con algo cotidiano. Si usted tiene turno en el médico, que saben que ahora encima se lo dan cada tanto, por más que llueva, hasta se va a tener el ahorrito de, aunque sea tomarse un remis para llegar, porque sabe que tiene que ir y tiene que asistir, o alguna entrevista de trabajo. Va a ir igual, porque lo está necesitando. Dice, si yo no trabajo, ¿cómo sustento a mis hijos? En el caso de las mujeres que están por ahí llevando adelante su familia solas, y se entiende. Pero vieron que cuando comparamos con la realidad, nos damos cuenta de que hay orgullo. El Señor quiere ministrar a nuestro corazón. Chicas, quiere que en esta tarde podamos rendirnos absolutamente a Él, sin reservas, y que podamos reconocer como esta mujer, decir, esa soy yo, Señor. Claro que me cuesta, claro que todavía me duele. No me quiero ni acordar, porque se entristece mi alma, porque pienso todo el día en eso, hasta sueño. Me acuerdo y no puedo dejar de pensar aún en lo que le haría si la tendría cerca. Es tiempo de sanar. Amén. Quizás no eran las personas que tenían que estar a nuestro cuidado las ideales, pero revirtamos eso nosotras. No pudimos decidir de pequeñas. La realidad es que como siempre ministramos, el Señor provee la familia para que nos cuiden, nos acompañen, nos permita que desarrollemos ese diseño divino en casa, pero no todos aceptan al Señor.
o no lo aceptan como conviene, porque algunos son creyentes pero no llevan adelante su vida cristiana de manera normal. El Señor no es responsable de eso. Ahora, el Señor restaura. Él hace todas las cosas nuevas. Debemos determinar en el corazón, ¿perdonar para qué? Para darle más poder a ese que me hizo mal, porque quizás sacando el tema en cuanto hablé de la mamá específicamente, porque el Señor me lo marcó así en este momento, no lo iba a mencionar tanto. Pero también porque era una mamá la que fue en socorro por su hija, desesperadamente a buscar ayuda. Que Dios nos dé tal corazón a todas las que estamos en este lugar, de ser ese tipo de mamá, ese tipo de tía, ese tipo de abuela, que reniegue de todo su ser para postrarse delante del Señor y clamar por los hijos, por los sobrinos, por los nietos, de no perderse ni un segundo en la presencia del Señor, para hacer todo, aún para revertir situaciones, porque quizás en el pasado no hiciste las cosas tan bien como mamá, pero siempre decimos la mejor forma de pedir perdón es la restitución. Mostrar con los hechos que estoy totalmente arrepentida, que no me di cuenta que estaba haciendo mal, entonces ahora voy a hacer las cosas bien. Revertiendo las situaciones. Es de la forma en que demostramos que nos estamos dejando ministrar por el Señor. ¿Cuántas veces los hijos se enojan? Los esposos, la vida intrafamiliar enoja. Nos frustra porque no es lo que esperábamos. No es en los tiempos que yo esperaba, no hacen lo que yo quiero. Yo quisiera esto. Una vez ministraba a alguien y digo, ¿querés que venga a la iglesia porque vos querés satisfacerte de ver ahí a tu familia? ¿O realmente porque entendés el peligro que corren fuera del Señor? Entonces se quedó. La palabra de Dios dice que el amor no busca lo suyo, el verdadero amor. Entonces cuando se quedó entendí que estaba buscando lo suyo. La satisfacción solamente de ver a su familiar en la iglesia y que los demás vean que estaba. Pero no había un trasfondo espiritual. Porque había orgullo. Que en esta tarde el Señor nos habla del corazón de tal manera, o nos dé un corazón nuevo, si es necesario, para que podamos vivenciar nuestra vida espiritual desde otra perspectiva y entender que no se trata solo de nosotras. Claro que el trato con Dios es personal, pero que debemos sanar nuestros corazones para poder ser fuente de restauración para los nuestros, no de castigo, no de hacerlos de menos porque no están en el Señor, no de dejar de orar por ellos. Esta mujer no dejó de clamar al Señor, insistió y perseveró en su petición, sin importar lo que los demás digan. ¿Cuántas horas pasamos por los nuestros delante de la presencia del Señor? ¿O ya se los entregamos a Satanás? Que Dios nos ayude, amén. Como les decía recién, el orgullo nos va a llevar a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Cuando tenemos un corazón humilde, la sabiduría del cielo empieza a fluir en nosotras. Sabemos cómo resolver cosas, cómo tratar a los demás, cómo manejarnos en determinadas circunstancias, aún con ese esposo que nos llega o con ese esposo que está, pero es lo mismo que no esté y nos frustra. Aprender a esperar los tiempos del otro y a entender de que el Señor a mí ya me prometió y que el Señor no es deudor de nadie. Y mientras yo me maneje en dirección a la voluntad del Señor, todas las bendiciones van a ser añadidas. Que mi familia le pertenece desde el primer momento que yo le dije que sí al Señor. Pero qué bendición poder permanecer postradas delante de Él. Amén, para poder recibir todo lo que el Señor tiene para nuestra familia. Para ir terminando, un corazón orgulloso rechaza la soberanía de Dios, se eleva por encima de su autoridad,
practica la autosuficiencia, o sea, decide sin consultar al Señor, sin ver si el Señor aprueba lo que estoy haciendo, si bendice, si le agrada lo que estoy decidiendo. Echa a sus espaldas la sabiduría ofrecida del cielo para restauración, que es lo que ministraba hace rato. Me importa si me conecto o no me conecto, si estoy en comunión con mis hermanas, si leo o no leo, si oro o no oro, si congrego o no congrego. La verdad me da lo mismo, el Señor conoce. Bueno, ese es un corazón que está endurecido y el Señor quiere hoy restaurar. El orgullo es una afrenta contra Dios y nos constituye sus enemigos. Recuerden que el orgullo fue el primer pecado, ¿no? Desde el que partieron todos los males en realidad. Y es algo que a nosotros, a nuestro parecer, parece inofensivo, que no nos damos cuenta, que está instalado en nuestro corazón. Hoy, ¿cuántas de nosotras pensamos y dijimos, sí, esa soy yo, eso me pasa a mí? Y nos dimos cuenta que hay orgullo, y capaz que pensábamos que no. Por eso está buenísimo que podamos recibir, y que esto no solamente lo recibamos hoy, sino que lo sigamos alimentando para que siga evolucionando esa humildad en el Señor. Proverbios 15:25 dice, el Señor derriba la casa de los orgullosos. Cuando no hay evolución espiritual de manera personal, cuando no evolucionamos en casa, cuando estamos estancados, pero yo vengo a la iglesia, pero sirvo al Señor, pero siento que estoy estancada, que no voy ni para atrás ni para adelante, en todas las áreas. ¿Qué está pasando? Dice la Biblia que el Señor derriba la casa de los orgullosos. Y tendríamos que en eso meditar y decir, yo bajo ningún punto de vista quiero el orgullo en mi corazón. Porque la casa de los orgullosos va a ser derribada. Va a haber evolución, pero para lo malo, no para lo bueno. Y cada vez me voy a alejar más de Dios. Un corazón humilde dice que es atendido por el Señor y está en comunión con Él. Entonces, lo espiritual busca lo espiritual. Y si yo cada vez me siento más lejos, cada vez siento a mi familia cada vez más lejos de Dios, cada vez más apartada, cada vez estoy como más bloqueada en las cosas espirituales, acá está operando una obra destructora. Yo no quiero eso para mi casa. ¿Quién quiere que su casa sea destruida? Ninguna de nosotras, amén. Entonces debemos desechar el orgullo. Proverbios 16:18, traducción viviente. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Qué malo que es el orgullo, ¿vieron? El orgullo es caldo de cultivo para todas las influencias y delegaciones destructoras del ministerio destructor de Satanás. Él vino a matar, a robar y destruir. Y el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Ahí tenemos que nivelar y decir, ¿en qué lado estoy, no? Si hay vida y vida en abundancia, y va como la luz de la aurora, gloria a Dios, porque voy evolucionando. Porque voy muriendo al orgullo y voy evolucionando en humildad. Pero si está operando lo contrario, deberíamos replantearnos cuál es nuestra situación. El orgullo ciega a quien lo posee. Alguien dijo una vez que el orgullo es como el mal aliento. Se dan cuenta todos menos el que lo tiene. Y por lo general la persona orgullosa se cree humilde y cree que hace todo bien y que el Señor la tendría que bendecir, que el equivocado es el Señor. Si yo hago todo bien, ¿en qué me equivoco? A ver, ¿qué hago mal? Ese es el corazón orgulloso. La persona orgullosa no puede medir los peligros porque está ciega. Y vamos a ver unos tips que nos van a ayudar a discernir un montón de cosas. Sabe que, como les dije recién, el orgullo es una semilla satánica de destrucción que debemos identificar para poder erradicar, como las malezas, ¿no? Hay que sacar lo malo para poder sembrar lo bueno del Señor para que no crezca entre espinos. Lo primero es la incapacidad de perdonar. Me cuesta perdonar, desde lo más mínimo hasta lo más grande. Me cuesta perdonar, pero vos no sabés lo que me hizo pasar. Vos no tenés idea lo que me hizo.
El Señor, cuando habla en la palabra del perdón, no dice de qué dimensión es o la gravedad de lo que me hicieron, sino que dice que si yo no perdono, no voy a ser perdonado. Que el perdón es uno de los principios cristianos que tengo que llevar adelante, independientemente de lo que el otro me hizo. Yo perdono porque Jesús me perdonó primero. Hizo eso por mí. Entonces mi perdón es espiritual. Si es emocional, el perdón le va a durar 2 días porque no va a poder decidir perdonar. No se decide emocionalmente, sino espiritualmente, y entendiendo de que si yo no perdono, los cielos para mí se cierran. Pero qué injusto, porque el otro me hizo el daño. Está bien. Para el otro tendrá su recompensa conforme al Señor. Dice, terrible cosa es caer en manos de Dios vivo. Si no se arrepiente, está bajo juicio, pero nosotros también. Porque la falta de perdón es pecado y el pecado separa al hombre de Dios. Y bajo ninguna circunstancia podemos pretender estar separada de Dios porque le necesitamos. ¿O no necesitamos al Señor? Y el Señor dice, perdonen para que sean perdonados. Perdonen. Entonces, si hay perdón del Señor, hay comunión. Fluye lo de Dios. Hay armonía con lo del Señor. Y nos permite que fluya también esa sabiduría divina para salir adelante. Claro que hay cosas que son muy dolorosas y muy difíciles. Pero necesito soltar y perdonar. Porque si no perdono, ese pasado me va a condenar y va a condicionar los propósitos de Dios en mi vida para este tiempo. No perdonar no me conviene. No hay comunión con Dios, me condiciona, vivo atada al pasado. Necesito dar el paso y determinar en mi corazón perdonar. Ya está, Señor. Esto que está acá es la deuda. Aquel me debe. Pero ¿sabes qué? De mi parte yo la rompo, a mí no me debe más nada, ahora te lo debe a vos. Es con vos con quien tiene que rendir cuentas. Yo saldo, perdono, porque necesito un corazón sano, flexible a tu palabra, permeable a tu palabra. Bajo ningún punto de vista quiero permitir que eso que me hicieron, que me lastimó, que me dolió, afecte mi vida espiritual y mi comunión con vos. En definitiva, no perdonar es como tomar veneno y pretender que el otro se muera. Nos hace daño a nosotras. Amén. A las primeras que nos va a hacer daño y nos va a mantener encarceladas es a nosotras. Por eso cuando perdonamos hallamos una libertad que recordamos sin dolor. Vivimos sin estar afectadas por ese pasado. Nadie nos va a sacar el chip de lo que nos pasó. Pero vamos a recordar sin dolor desde la restauración para restaurar a otras también. Amén. Incapacidad de perdonar cuando hay orgullo, porque el orgullo entró al corazón, que está contaminado por enojo, por el dolor, por el maltrato, por las injusticias, por un montón de cosas. Estuvo ahí y empezó a crecer. Desinterés por lo espiritual, falta de armonía y paz, culpabilizar constantemente a terceros por lo malo que suceda. Cuando las cosas salen bien, los méritos son nuestros, pero cuando las cosas salen mal, la culpa la tiene el otro. Son mis hijos que me quitan la paz, es mi esposo que me quita la paz, es el trabajo, siempre son terceros, pero nunca hacemos un mea culpa de hacernos responsables para revertir nuestras situaciones. Sentirse autosuficiente y no pedir ayuda, no buscar ministración, no buscar ser guiadas, encaminadas. ¿Qué puede generar mi orgullo? Como dijimos hace ratito, el dolor, el maltrato, las pérdidas, el abandono, los abusos, las injusticias. Todo eso contamina el corazón. Porque dice que lo que está dentro del corazón nos contamina. Y nos contamina para mal y no nos permite recibir del Señor. En la traducción lenguaje actual, el Salmo 19:13 dice, líbrame del orgullo, no dejes que me domine, líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti, decía el salmista. Él tenía bien claro que el orgullo era absolutamente perjudicial. Quería que el Señor lo guarde de eso. Y nosotros podemos decir, Señor, hoy nos estás guardando del orgullo.
Amén. Hoy nos estás ministrando para poder desecharlo de nuestro corazón y que podamos recibir todo lo que viene del cielo con mansedumbre. De todo lo demás te vas a ocupar vos. Pero es tiempo de que le dé la espalda al pasado y empiece a caminar de frente hacia todas estas maravillosas buenas obras que vos preparaste para mi vida y para mi familia. Y que empiece a llamar las cosas que no son como si fuesen. Porque es difícil cuando la familia no está en el Señor, ¿o no? Qué difícil es congregarse, qué difícil es buscar del Señor, qué difícil es llevar una vida espiritual, qué difícil es servir, que acompañen y entiendan el servicio. Claro que es difícil. ¿Y usted cree que el Señor no lo sabe? Pero el Señor respalda todo eso cuando nosotros en humildad nos unimos a Él. Porque ese imán espiritual los empieza a traer y se empiezan a rendir delante del Señor. Empiezan a compungirse sus corazones. Y aunque así no sea, sentimos paz. Sentimos paz, porque entendemos que estamos en el camino correcto. Dice su palabra, todas sus veredas son paz. Andemos por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hay paz, hay seguridad, que solamente viene del cielo, independientemente de la situación que estés pasando. Por eso a veces parece que tenés piel de rinoceronte. Dice, no siente nada, no le importa. Sí que me importa. Por eso cuido mi comunión con el Señor. Y sigo bregando por mantenerla y para impartir eso en mi casa. Ahora, aquellas que tenemos la bendición de estar con la familia en el Señor, y bien que nos ha costado, porque muchas veces me lo han dicho, y para usted es fácil. Pero nosotros no salimos con la Biblia bajo el brazo del quirófano, de la panza de nuestra mamá. Bien que hemos sido cacheteados por el diablo en el mundo. Y aún en nuestros primeros pasos en el Señor, necesitábamos que el Señor nos saque del lodo, del barro, de la inmundicia. Y vez tras vez el Señor nos va limpiando. Nos va purificando, aún de la religiosidad que después se nos pega. A veces nos sacan las costumbres del mundo, pero se nos pegan otras cosas. De eso también nos purifica el Señor. Claro que no es fácil, pero no es imposible, porque para el Señor no hay nada imposible. Amén. Tampoco para aquel que cree en Él. El Señor en esta tarde quiere restaurar, quiere librarnos del orgullo, ¿no? Y de la piedra de tropiezo que es para nosotras. Perdonar es abrir la puerta a la restauración, amadas. ¿Cuántas quieren tener un corazón restaurado? Pero restaurado de verdad. Restaurado de verdad, ese tiernito. Que el Señor lo moldee como quiera y como entienda que es mejor, como dice la Escritura en Jeremías. Que nos va a bendecir, que nos va a prosperar en todas las cosas. Y verdaderamente quitarle el poder destructivo al pasado. Mientras haya orgullo en el corazón, hay una puerta abierta para el ministerio de destrucción de Satanás, de las obras de las tinieblas. Ninguna queremos eso. Todas queremos tener esas puertas del corazón abiertas para que el Señor obre de manera integral en nuestras vidas. Pónganse de pie, por favor, para terminar el Salmo 51, 17 dice, para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Miren lo que dice. A quien con sinceridad, sin doblez de corazón, nada que se compungió mi corazón un poquito y después me olvidé. Con sinceridad, decirle sí, Señor, piedra libre.